Tenemos problemas técnicos. Vamos a dar 2 minutos antes de empezar mientras esperamos que algunos se conecten. Ok. Bueno, vamos a empezar. Denle like a los que estén viendo. Bienvenidos a nuestro nuevo programa. Se llama Torah Break. La idea de este programa es que vamos a estar posteando videos de entre 15 y 20 minutos con ideas de la parashá, ideas de conceptos, ideas que tengan que ver con momentos y cosas que estén ocurriendo en la época, para que podamos conectarnos y podamos ir creciendo en nuestro judaísmo, que ese es nuestro objetivo. Entonces vamos a comenzar. Nuestro tema del día es Hanukkah. Imagínate, estás en el año 164 antes de la era común, aproximadamente 200 años antes de la destrucción del segundo templo. En este momento los judíos, lo que era Israel en esa época, está siendo gobernado por el emperador Alejandro Magno. Una cosa lleva a la otra y un rey asirio sube al poder, conocido como Antíochos el V. Y él dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a imponer nuestros valores en esta gente. Y prohibió todo tipo de práctica judía. De hecho, conocido que puso una estatua de uno de sus dioses, Zeus, dentro del templo en Jerusalén. Sistemáticamente cometió sacrilegio en los lugares más santos del pueblo judío, en Jerusalén mismo. Si encontraban a un judío, practicando algo de judaísmo, era torturado hasta su muerte. Fue un tirano. Y de hecho hubo judíos que también estuvieron asistiendo en esto, ciertos judíos helenizados. Una vez se lo piensa, escucha un rabino, Rav Jacobson, él dice, imagínate pongámoslo en perspectiva histórica. Si este hombre hubiese sido exitoso, entonces no solamente que el pueblo judío no hubiese existido, esto fue antes de la creación del cristianismo y antes de que apareciera el Islam en la película. Eso quiere decir que las mayores religiones del mundo no existirían tampoco. Ante esta dificultad, un pequeño grupo de Yehudim, liderados por un hombre mayor llamado Matitiao, se levantaron una revolución y pelearon una campaña militar, estilo guerrilla. Y en tan solo 3 años fueron capaces de recuperar Jerusalén. Limpiaron el templo, removieron todo tipo de elementos paganos de nuestro templo y recuperaron la autonomía del pueblo judío en la zona. Como decimos en la tefilá de Hanukkah, de la tefilá de Al-Anisim, decimos, triunfaron los pocos con los muchos, los débiles contra los fuertes. Se reinstituyó libertad religiosa y el templo fue rededicado. De ahí viene la palabra Hanukkah, quiere decir reinaugurar, rededicación. Este fue un tremendo triunfo, fue algo extraordinario. Y nosotros lo vemos como un grupo pequeño de gente fueron capaces de traer de vuelta la Torah a su lugar, traer de vuelta la conexión con Dios, con nuestro Creador, y evitar esta potencial asimilación impulsada por este grupo asirio griego. El problema es que nuestros sabios, en realidad en el Talmud, hacen una pregunta. La verdad es que esta pregunta está implícita, ¿cierto? Porque si nosotros lo vemos como solamente un triunfo político, un triunfo militar, en donde recuperamos la independencia, entonces hay una duda, porque no es la única vez que el pueblo judío ha triunfado contra todas las probabilidades. Tenemos una historia, en el Tanaj hablamos de cómo 185.000 soldados asirios sitiaron al pueblo judío, y en la noche hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Ninguno se despertó. 185.000 soldados y ninguno se levantó. Y gracias a eso se salvaron los judíos.
¿Y qué fiesta hacemos? Nada, no hay fiesta, no hay celebración. El Talmud pregunta, ¿Mai Hanukkah? Pregunta el Talmud en Shabbat, ¿qué es Hanukkah? ¿Cómo que es Hanukkah? La acabamos de contar, ¿no? Donde ganaron un par contra muchos, logramos derrotar a los griegos. Dice Rashi, no. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué motivó a nuestros sabios a instituir esta fiesta? ¿Cuál era la energía del momento? Y aquí nos vamos a poner nuestros sombreros místicos. El Sefer Yetzirah dice que el calendario judío no funciona como funcionan otros calendarios. Es decir, cuando yo tengo una fecha y quiero conmemorar un evento, entonces yo trato de recordar lo que ocurre en ese momento y revivo ciertas, quizás actúo algunas cosas que ocurrieron en ese momento. Pero simplemente es eso, es una conmemoración de algo que ocurrió. En el Sefer Yetzirah dice, el calendario judío no es así. Nosotros no comemos, por ejemplo, matzá en Pesach porque los judíos salieron de Egipto. Nosotros comemos matzá en Pesach porque esa es la energía del momento. Los judíos salieron de Egipto porque esa era la energía de ese momento. ¿Qué me importa cuál es la energía? Quiere decir que si yo soy capaz de engancharme, de conectarme con esa energía, podría en teoría ser capaz de lograr esa misma fuerza espiritual que hubo en ese momento. Nosotros hoy en estos momentos, seríamos capaces de hacerlo. Seríamos capaces de reconectarnos y revivir esa energía. Entonces nuestros sabios preguntan de nuevo, ¿cuál fue esa energía? ¿De qué estamos hablando? ¿Fue simplemente un triunfo militar? Entonces nuestros sabios cuentan sobre la famosa parte de la historia, que es que cuando los judíos entraron al templo y limpiaron y sacaron todos estos elementos paganos, se encontraron con una pequeña vasija de aceite. Y esa vasija de aceite solamente duraba para prender la menorá un día. Y Dios hizo un milagro y esa luz duró 8 días. Y de nuevo, eso es algo muy interesante y muy lindo. Pero ¿cuál es la profundidad de eso? ¿Cuál es la profundidad de que nuestros sabios dicen que es Hanukkah? Y nos conectamos con eso quizás más que con el triunfo militar. Quiero compartirles una historia. David era un joven estadounidense, muy idealista, venía de una familia tradicional judía, ¿cierto? Celebraban algunas festividades, no una familia muy observante, aparte de esas veces que se juntaban para Rosh Hashanah, por ejemplo. Pero él sentía su judaísmo y sus raíces judías las sentía muy fuerte. Y eso le generó un amor muy especial con Israel. Entonces le encantaba leer las noticias del pueblo judío, le encantaba leer las noticias de Israel, ¿cierto? Le gustaba un poquito la política también. Y así, seguía mucho a las historias, siendo un joven en el colegio, seguía mucho las historias del Estado de Israel. Cuando ya cumplió sus 18 años, tomó la decisión de que quería hacer el ejército americano, no israelí, quería hacer el servicio militar en Estados Unidos. A fin de cuentas, él era un ciudadano estadounidense y quería demostrarle su compromiso al país haciendo el ejército. Así que se inscribió y se enlistó en el ejército y estaba muy emocionado por una clase en particular. Había una clase que a David le llamaba mucho la atención. Esta clase era la clase de estrategia. Entonces, cuando uno se prepara en el servicio militar, entonces uno obviamente tiene la parte práctica en donde tienes que aprender a usar las distintas armas y desarrollar tu estado físico, y la parte estratégica donde cómo funciona la jerarquía, pero también hay clases teóricas. David estaba muy emocionado de escuchar esta clase teórica de estrategia. ¿Cómo funcionaba? Tenía un profesor, un coronel, que venía y hacía un pequeño como survey histórico, donde iba cubriendo la historia desde cierto punto de la historia en adelante, e iba presentando distintos conflictos, distintas guerras, y la idea era que el profesor en esa exposición presentaba el ejército que triunfó, y presentaba el ejército que no logró ser exitoso, y presentaba en qué se habían equivocado, y por el otro lado cuál fue la estrategia del ejército que sí triunfó. Y así esto generaba un análisis y daba una fuerza especial para que los estudiantes puedan aprender cómo los distintos países triunfaron. David estaba muy contento de eso. ¿Por qué?
porque anhelaba el día en que le iban a contar sobre exactamente cuáles fueron las estrategias del ejército israelí para, por ejemplo, la guerra de independencia, la guerra de los 6 días. David no podía esperar cuándo le iban a contar sobre el triunfo del Estado de Israel ante cómo lograron manejar esas situaciones tan difíciles. Pasó el primer semestre, y el primer semestre partieron un poco antes en la historia, entonces David esperaba que no lo iban a cubrir, partieron en el año 1500, y fueron avanzando poco a poco, distintos conflictos, guerras civiles, distintas cosas. Y el semestre terminó en el 1900, hacia el segundo semestre. Ya partieron con la Primera Guerra Mundial, algunos otros conflictos que había en otras zonas, eventualmente la Segunda Guerra Mundial, que tenía distintas aristas, distintas complicaciones. Y de repente llegan al año 1948 y el profesor no menciona nada. Y David se empieza a sentir incómodo. Dice, bueno, quizás no lo va a mencionar hoy día, quizás la próxima semana, en la próxima clase lo menciona. Y el profesor se salta completamente esa década. Hasta que llegan ya hasta los años 60. 1967, David quería escuchar. Y nuevamente el profesor se salta. David empieza a sentirse muy, muy incómodo. Y dice, quizás el profesor tiene una agenda política. Quizás el profesor está mostrando que está inclinado hacia otro lado. Quizás tiene alguna raíz antisemita. No sabía. David estaba muy incómodo. ¿Cómo puede ser que este profesor no menciona cómo el Estado de Israel triunfó en todos estos casos? David no aguantó. Hacia el final de la clase se acercó y dijo, profesor, coronel, ¿puedo hablar con usted? El coronel dijo, sí, claro, ¿qué pasa? Dijo, coronel, no entiendo. Y le empezó a decir todas las guerras que recién estudiaron. Estudiamos esta guerra, este conflicto, esta guerra civil. Profesor, ¿cómo puede ser que no mencionó las guerras de Israel? 1948. Somos atacados por todos los países que nos rodean. Y logramos salir adelante. Es verdad, nos costó muchas vidas. ¿Cómo puede ser que no nos menciona? ¿Cómo logramos triunfar ahí? Coronel, ¿cómo no menciona la guerra de los 6 días? La guerra de Yom Kippur. Y le empieza a listar todas las cosas y todas las estrategias que se hicieron. Y el profesor le dice, David, querido, yo sé que eres un buen alumno, pero por favor para ahí. Dijo, pero profesor, ¿qué pasa? Le dijo, la verdad, la razón por la cual yo me salté esas guerras es porque no hay nada que yo te pueda enseñar de esas guerras. Le dijo, ¿cómo no? Dijo, David, esas guerras debieron de haberlas perdido. No hay manera de que alguien en esa situación triunfe. Dijo, yo no sé mucho de estas cosas religiosas, si Dios existe, si Dios no existe. Pero si Dios sí existe, está peleando con ustedes. Porque ustedes debieron de haber perdido todas esas guerras. No hay nada que yo te pueda enseñar de eso. Es verdad, hicieron cosas inteligentes, pero los números no estaban a su favor. David en ese momento cambia su vida. En ese momento le hace clic. Y dice, wow, nunca lo había pensado. ¿Qué es un milagro? ¿Qué quiere decir que debimos haber perdido? En el judaísmo decimos lo siguiente. Nosotros sabemos que en el judaísmo las palabras son esenciales. La palabra en hebreo para una palabra es davar, y la palabra en hebreo para una cosa es davar. Eso quiere decir que en el hebreo, en la Shona Kodesh, en la lengua santa, las palabras no son un consenso, las palabras son esenciales. ¿Cuál es la palabra que usamos para un milagro? La palabra es nes. Ahora, nes no quiere decir un milagro. Nes quiere decir una bandera, un estandarte. Me voy a poner de nuevo mi sombrero cabalista. Hay un libro llamado el Tomer Devorah, escrito por Ramoshe Cordovero. Ramoshe Cordovero nació en el año 1522 en Safed, Israel, murió en Safed, Israel en el año 1570. Su libro Tomer Devorah es un libro dedicado a trabajar nuestras cualidades. Menciona lo siguiente. Dice, piénsalo así. ¿Cuál es la materia prima del universo? ¿Qué había antes de que hubiera un universo? Había Dios. Nada más. Entonces, ¿cuál es la materia prima del universo? ¿Cuál es la materia prima mía? ¿Cuál es la materia prima de una mesa? ¿Cuál es la materia prima de una silla? Dice, todo es Dios. Eso quiere decir que incluso cuando a veces no hago algo tan bueno, Dios todavía está queriendo que yo exista en ese momento.
Eso también quiere decir que en realidad no hay diferencia entre naturaleza y un milagro. Solamente la frecuencia que lo veo. La misma materia prima del pasto y de las reglas naturales del universo es la misma materia prima que un mar dividiéndose en dos y haciendo que un pueblo entero cruza la mitad. Es todo igual. La palabra nes en hebreo, de un milagro, es un estandarte. Quiere decir que Dios levanta su bandera y te dice: hey, aquí estoy. Pero es la misma fuerza. No hay diferencia. Y aquí es donde tenemos nuestro conflicto. Los griegos son la nación que representa la naturaleza. Son la nación que alaba al cuerpo humano, al hombre. Y prohíben completamente la Torah. Y de hecho habían 3 cosas que prohibieron específicamente. Prohibieron el Brit Milá, Rosh Chodesh y Shabbat. La circuncisión, la celebración del nuevo mes y la celebración del 7º día de Shabbat, el día del descanso. Que son las 3 cosas que atentaban contra el concepto de naturaleza. Brit Milá, ¿qué es? Viene un ser humano que nace, que supone que podría ser la perfección de este mundo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Decimos: no es perfecto. Hay que cortar algo. Estamos atentando contra su mensaje. Pero viene Shabbat. ¿Shabbat qué es? Decimos: Yom HaShishi, Vejuló Shammai Ve'aretz Vechol Tzevam, Vejal Elohim Bayom HaShavi'i. Y este es el día en el cual Dios creó todo el mundo natural. Asher bara Elohim la'asot. Y Hashem hizo este mundo para que nosotros hagamos. Tu mundo natural, le decimos a los griegos, lo hizo nuestro Dios, porque en verdad es lo mismo. Eso atentaba completamente contra el mensaje de ellos. Su idealismo, esa adoración por la naturaleza. Nosotros estamos diciendo: no hay naturaleza, es Dios, es la misma fuente. Hay una historia en el Talmud. Había un rabino, se llamaba Rabbi Hanina Mendoza. Rabbi Hanina Mendoza una vez llega a su casa, después del rezo del viernes a la noche, el rezo de Shabbat en la sinagoga. Llega a su casa y ve a su hija llorando. Le dice: hija mía, ¿qué pasa? Y estaba llorando desconsolada. Le dice: tranquila, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Le dice: papi, no está todo bien. ¿Qué pasó? Dijo: bueno, cuando te fuiste, preparé las velas de Shabbat y puse el aceite y puse la mechita y prendí las velas de Shabbat. Y de repente levanto la botella y me di cuenta que era vinagre. Papi, esto se va a apagar en cualquier instante. Rabbi Hanina Mendoza le dice: hija mía, ¿qué problema hay? Tranquila. Y le dijo: ¿quién dice que el aceite es un combustible? En el mundo, en las ciencias, explicamos el qué, no el por qué. ¿Qué hace que la naturaleza, que la composición química del aceite diga que eso sea un combustible? Y que eso funcione, y que eso queme. ¿Qué hace que el aceite sea así? Dios. Es la misma regla, es las reglas de la naturaleza, son dadas por Dios. El mismo Dios que dice que el aceite sea un combustible, puede decir que el vinagre también sea un combustible, así que no te preocupes. El Talmud dice que esas velas no solamente que duraron varias horas, sino que duraron hasta el final de Shabbat. Y no solamente duraron hasta el final de Shabbat, sino que fue la fuente de fuego que usó Rabbi Hanina Mendoza y su familia para prender la vela de Havdalah. Rabbi Hanina Mendoza en su nivel estaba diciendo: hija mía, no hay diferencia entre el mundo natural y el mundo milagroso. Quiero dejarles con un mensaje práctico. La guerra de Hanukkah, la guerra contra los griegos, era este mensaje. La energía que nos tenemos que conectar en esta época es justamente esa. El entender, el mirar el mundo y tratar de ver lo que está más allá del mundo. El ver el que está más allá de todas las cosas y entender que la diferencia entre un milagro y entre algo no natural en realidad es solamente frecuencia. Y por lo tanto, cuando nos miramos nosotros mismos y decimos: esa es mi naturaleza, yo no puedo cambiar, así soy, ¿qué quieres que le haga? Soy flojo. Dios está diciendo: es verdad, quizás necesitas un milagro para cambiar esa cualidad, quizás necesitas un esfuerzo especial. Pero si hacemos el esfuerzo, aunque seamos pocos, aunque nuestra fuerza sea poca,
y nos levantemos y hagamos lo que máximo que podamos hacer, como los Maccabim, los Hashmonaim se levantaron y dijeron, mira, vamos a perder, pero vamos a hacer lo máximo nosotros. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la naturaleza y las reglas físicas no hay, es lo mismo, es la misma fuente. Si miramos el mundo así y nos levantamos y usamos eso para trabajarnos nosotros mismos, vamos a ser capaces de ver un milagro en nosotros mismos, en cambiar nuestra misma materia prima, nuestra misma naturaleza y trabajar nuestras midot, nuestras cualidades. Y que B'ezrat Hashem eso sea la fuerza que nos permita iluminar nuestras vidas, la vida de los que nos rodean, la vida de todo el mundo, la vida de todo el pueblo judío, la vida de todo el universo, y que B'ezrat Hashem eso sea la luz que nos permita celebrar en este Hanukkah, que seamos capaces de ver el milagro en la naturaleza, el milagro en nosotros mismos, que tengan todos un Hanukkah Sameach.